Gracias por la presentación, gracias a FAM por la invitación, a la gente de la organización que me ha tenido en cuenta y también gracias a ustedes por levantarse temprano luego de una jornada extensa ayer y estar aquí. Y les agradezco por poder compartir el espacio con la doctora, lo que para mí también es importante, y poder compartir unas experiencias de trabajo. Como acostumbro, no les voy a decir qué tienen que hacer o cómo tienen que trabajar, sino plantear algunos de los inconvenientes que tenemos para abordar este tema del trabajo que significa en un sistema acusatorio trabajar con perspectiva de género y básicamente cómo hacer para adaptarnos, cambiar los chips que haya que cambiar las formas que haya que cambiar y dar una respuesta justa, razonada, oportuna. Y bueno, como siempre vengo insistiendo, yo entiendo el debido proceso como un derecho humano y ya desde el año 2010, 2011, cuando escribí un artículo que se llama "Cuando resignarse no equivale a querer", sobre el consentimiento en las relaciones sexuales o la falta de consentimiento, empecé a trabajar en estos temas desde la práctica con los problemas que teníamos. Así que hay cosas que por ahí hay gente que la ha escuchado, les pido disculpas, pero como dice Mirta, el público se renueva. Y a veces no quiero tampoco salirme del tiempo y del esquema que me han planteado. Así que agradezco eso y un poco viendo el proceso, como digo, como derecho humano, entiendo que la víctima tiene un derecho a la mejor respuesta y el imputado tiene el derecho a la mejor prueba o acceder a la mejor prueba en el desarrollo de un proceso justo. Esto genera y nos generan en el laburo diario muchos conflictos o problemas, sobre todo por falta de regulación o por regulación que todavía no tenemos o no sabemos cómo aplicar, y luego también por mucha simplificación de cuestiones que se intentan aplicar y la verdad que falta a veces un poco de estudio, un poco de contenido, un poco de rodaje, por así decirlo. Algo que vengo trabajando hace un tiempo, como digo, es esta disyuntiva que plantea el proceso y la visión que siempre he planteado el proceso como una cuestión bilateral. Yo no entiendo que el proceso esté destinado únicamente al acusado. De hecho, en el libro de la prueba, ya hace más de 10 años, trabajé este tema y lo sigo sosteniendo y ampliando. Para mí, las personas involucradas y sometidas al proceso tienen que ser tanto quien lo sufre al delito lo ha sufrido y quien espera una respuesta del sistema. Por eso nosotros vemos que hay una tensión cada vez mayor entre ese derecho al ser oído y el derecho a la tutela judicial efectiva que reclaman las víctimas, el doble conforme. Ahí tienen un cuadrito con la doble instancia, la defensa en juicio con el derecho a querellar o acusar, la presencia en el juicio con esto que se da cada vez más veces, que la víctima pide la exclusión del acusado de la sala de debates y qué pasa en punto al derecho a defensa, qué pasa con eso. El derecho a confrontar que tiene el imputado con el derecho a no revictimizar que tiene la víctima, o por lo menos no padecer las consecuencias de un proceso que puede revictimizarla. La exigencia de igualdad de armas que reclama la defensa, en general ayer lo escuchábamos, con esta idea de la equiparación procesal que tienen cada vez más leyes, incluso supuestos procesales. Ayer en la presentación del libro que hablamos de evaluación del riesgo, hay ya códigos procesales que prevén la protección de la víctima como una causal autónoma de prisión preventiva. La libertad en el proceso y las medidas restrictivas, esta cuestión de que reclama uno protección y la protección se da contra la persona o el sujeto que puede generar un peligro, es precisamente a quien que están dirigidas las garantías. Entonces esta tensión que también vemos, la presunción de inocencia que reclama el imputado con esta idea de presunción de culpabilidad, o hay leyes que ya nos dan la pauta de presunción de riesgo al menos, y la obligación de actuar para
establecer una vida o el derecho a una vida libre de violencia, esta idea de que hay ciertas pautas de riesgo, ciertos delitos que pueden considerarse como generadores de una presunción de riesgo, la protección del imputado y la protección de la víctima como factores de protección del proceso que se discuten. Y en el último tiempo asistimos a la idea de a quién pertenece el juicio, quién tiene el derecho al juicio y el reclamo que hacen las víctimas, especialmente el derecho a pedir que se haga un juicio, o la idea que deban ir a juicio las causas que involucran, por ejemplo, cuestiones de género, y la obturación que vemos, por ejemplo, a partir del caso Góngora, de salidas alternativas y la aplicación automática muchas veces de ese caso y lo que eso puede generar. Un poco estas son las ideas, y en función de eso nos hemos puesto a pensar cuál es el estándar de prueba o cómo se puede trasladar algunos de los criterios que la Corte Interamericana en materia de prueba aplica para las cuestiones de género. Y bueno, en mi criterio, y digo en mi criterio, no quiero colonizar a nadie, entiendo que los estándares de la Corte Interamericana no se pueden trasladar linealmente al proceso penal, donde se juzga a una persona en particular, no se juzga la responsabilidad política internacional de los estados, donde el imputado no tiene la posición de garante, como tienen algunos de los casos que ustedes ven ahí, que se ha juzgado la responsabilidad internacional del Estado sobre las víctimas, que eran a veces personas que habían sido secuestradas o que habían por fuerzas militares o paramilitares con anuencia del Estado, o que tienen personas privadas de libertad con poder del Estado en su protección, es decir, esa digamos, obligación que le generaba la garantía sobre esas personas, lo que generó que cuando el Estado no esclarece los hechos, no los investiga, se invierta la carga de la prueba, o se pueda presumir en contra de los Estados por no haber aclarado, no haber investigado con debida diligencia. Yo creo que ese estándar en los procesos penales no es trasladable linealmente, y que sí hay pautas de la Corte Interamericana que debemos tomar, aplicar y trasladar a nuestro proceso, como es la fuerza del testimonio de la víctima, la protección, la debida diligencia y todos los demás estándares que hacen a la investigación y castigo. Esto es muy resumido porque el tiempo es medio tirano y no quiero faltar a él. Entonces, esto es lo que me planteo, si se puede trasladar linealmente el estándar de prueba de la Corte Interamericana, sobre todo cuando uno ve que hay enorme cantidad de citas de copiadas y pegadas, desconociendo los hechos de los casos. Yo digo que a veces las cuestiones de género se transforman en cuestiones de puro derecho, donde a la mera invocación de un caso a veces se plasman convenciones, fallos, y se dicta una sentencia sin analizar los hechos. Me parece que eso invisibiliza a la víctima, la deja oculta tras una sábana de escritos que no la mencionan, que no la retoman, que no la ponen en su justo lugar. Y creo que a veces eso genera una preocupación, por lo menos desde el punto de vista probatorio, que hay que trabajar sobre hechos, sobre pruebas y decidir y valorar en función de eso. Entonces, tampoco no minimizo que no haya pasado nada o que no haya que trabajar con debida diligencia y, digamos, investigar oportunamente y demás. Eso está fuera de discusión, eso es un deber de todos los operadores y especialmente los que tienen a cargo la investigación. Entonces, lo que yo creo que hay que aplicar o trabajar cuando se habla de perspectiva de género en nuestra materia, entiendo que no se invierte la carga de la prueba, que no se flexibiliza la cantidad o calidad de pruebas que hay que aportar para poder llegar a una conclusión condenatoria, y que muchas de las cuestiones que hacen a la libertad de prueba, amplitud de prueba, ya la tenemos en los códigos procesales, en la mayoría de los códigos procesales o en la mayoría de las leyes vigentes, pero sí nos interpela, nos involucra o nos debe hacer involucrar sobre la idea de no
aplicar estereotipos, no ser arbitrario al aplicar estereotipos, y algunos de esos estereotipos los he señalado allí, no los voy a desarrollar a todos, pero en general no aplicar los prejuicios estructurales, valorar y exponer racionalmente los procesos inferenciales, no dejar de creer en la víctima por su comportamiento, por su vestimenta, por su forma de conducirse en la vida. Esto lleva también a que haya muchas cuestiones en debate que los jueces debamos tener prudencia y por ahí impedir que se pregunten en función de no exponer o revictimizar a la persona que precisamente ha sido víctima. En un caso que tuve hace poco de juicio por jurado, una parte quería, un caso de abuso sexual agravado, una de las partes ofrecía como prueba sobre la conducta, que podríamos decir, de la víctima, ofrecía que la víctima tenía un expediente de filiación que le había promovido el marido, en donde se había dictado una sentencia, digamos, que disponiendo que el hijo no era del esposo. Entonces, esa conducta quería ser tomada como prueba para probar la forma de vida, entiendo en la teoría del caso, para exponer ante los jurados. Bueno, me ha tocado trabajar en esos casos en impugnación y en admisión de prueba, y como ese hay varios casos que, digamos, se ve todavía que se trabaja sin perspectiva de género desde la defensa, a veces de la Fiscalía también, o a veces los jueces también, pero este caso era, el ejemplo que les doy es un caso concreto de una teoría del caso basada en la conducta de la víctima y poniendo en juego la reputación de la víctima, donde lo que se estaba discutiendo era si había o no consentimiento en una relación puntual y nada más, es decir, ni siquiera estaba discutida la relación. Entonces, este tipo de cosas nos cuestiona o nos debe cuestionar a los jueces también en lo que admitimos o no admitimos como prueba a la hora de trabajar con víctimas en contextos de género. No invisibilizar las relaciones de poder o esta idea del proveedor, el aislamiento familiar y demás, tener en cuenta la violencia y el control ejercido contra la víctima, bueno, no ocultar y permitir exponer los contextos. Ahí he puesto más otro de los temas que se da muy a menudo, por lo menos en los casos que me ha tocado intervenir, es que se habla del conflicto como si fuera un conflicto privado, que esta idea de que cada casa es un mundo y que es un problema familiar y que el Estado no debería involucrarse. Y bueno, hay montones de fallos como Opus contra Turquía, pero hay montones de fallos que nos hablan de que no es un conflicto privado y precisamente la obligación de intervenir en este tipo de conflictos, incluso de intervenir prematuramente para impedir que las reacciones sean cada vez más violentas y los delitos sean cada vez más graves. Valorar el testimonio racionalmente y permitir una amplitud probatoria, y bueno, para no exponer todo aquí, he trabajado en lo que es epistemología del testimonio y lo que es la posibilidad de distinguir el testigo del testimonio y trabajar con la credibilidad del testimonio a partir de indicios que apunten o que traigan su exposición, es decir, cómo atamos el testimonio a factores externos y le damos credibilidad al testimonio de la víctima. Y bueno, en función de como esto es una modalidad de taller y acá somos todos colegas y estamos todos en la misma línea de exposición, me interesaba abordar algunos temas conflictivos que se nos ha dado, es decir, en función del trabajo con temas de género. Todos saben que hay una fuerte tendencia a la negativa de tendencias a admitir la probation o la suspensión de juicio a prueba en casos de género, cómo podemos cómo debemos posicionarlo, cada cual tendrá su opinión. Yo entiendo que el caso Góngora ha generado una paradoja, porque el mismo caso que habla de acceso a la justicia
de ser oída la víctima, además termina prescribiendo, y eso es lo que sucede en muchos de los casos donde con una pena tan baja en abstracto, con 2 o 3 recursos, una vía recursiva tan amplia que tenemos en nuestro país, porque todavía seguimos permitiendo, por lo menos en lo que uno ve, habilitando recursos, terminan con 2 o 3 años de recursos, terminan prescribiendo los casos. Entonces, a veces entiendo que hay que replantearse si no termina siendo esa paradoja y si lo que lo que se ha entendido como una obturación no debería ser, ojo, no concedan suspensiones o estas medidas sin control, sin escuchar a la víctima, sin que esa víctima que se escucha sea libre realmente para dar su consentimiento. ¿Hasta qué punto entiendo no escuchar a la víctima cuando a veces quiere y es libre de hacerlo porque no está en un círculo de violencia, no está sometida y ha sido asistida desde un principio, pero cuando no quiere continuar o se retracta, hasta dónde no escucharla no es cosificarla también? Estas son preguntas que por ahí me parece que tendríamos que trabajar. ¿Hasta qué punto la víctima no debe ser oída? Repito, siempre y cuando su declaración sea libre, porque si la oímos, la típica o el típico caso que va a colaborar después con la persona que denunció porque es el proveedor, porque los hijos le piden, porque no sabe qué hacer con la casa, porque no tiene al marido que es el que provee preso y demás. Bueno, estaríamos en un contexto de género, que eso es otro de los problemas que tenemos. El sistema penal por ahí no puede dar todas las respuestas, nunca las va a poder dar, y se hace cargo de este tipo de casos cuando ya la situación está casi desbordada y no tiene herramientas para reinsertar a la mujer en el trabajo o darle una vivienda o darle la posibilidad de que se vaya del hogar, porque por ahí es fácil para nosotros decirle no, tiene que irse, tiene que buscar un lugar, pero no lo consigue, no accede, entonces vuelve a su situación anterior. Entonces, este tema creo que entiendo que debe ser tratado a mi criterio con mayor amplitud. Creo que hay casos que permitirían la aplicación de la probation y así lo he decidido, y hay otros que no, y hay que analizar caso por caso, y repito, me parece muy interesante siempre tener en cuenta la opinión de la víctima, siempre y cuando esa opinión sea dicha en libertad. Otro de los temas que se nos ha planteado y se plantea a nivel nacional por lo que he visto en la jurisprudencia es qué pasa con la desobediencia judicial, si la desobediencia judicial afecta como bien jurídico solamente a la administración de justicia o a la administración pública, o es también aplicable en los contextos de género, y con esto los que están en desacuerdo con otorgar la probation sería obturada la vía en casos de desobediencia judicial. Hay fallos interesantes en la provincia de Jujuy. En nuestra provincia tenemos algunos también que consideran que es solamente contra la administración pública, no en contexto de género. En Jujuy lo han entendido que es o sea, que hay que evaluar el contexto. La Corte de Buenos Aires también tiene, y el Tribunal de Casación, fallos interesantes en esa materia. Pero es un tema que se plantea y surge esta discusión. Luego, ¿qué sucede con la víctima que no comparece, que no colabora, que se retracta, que quiere desistir? ¿Qué sucede con esa acción? Si el fiscal puede traer prueba anterior del contexto o del hecho, y si esa prueba se puede introducir al juicio y en función de esa prueba se puede condenar. ¿Qué papel juega el fallo Benítez, que da la idea del derecho a controlar la prueba? Fíjense que solamente habla de controlar, no de confrontar, contradecir, que serían las 3 patas a mi criterio del derecho de defensa, junto con controlar. Entonces, si la pudo controlar, podría ser que ingrese. Si se prueba el contexto, y el contexto es un requisito típico, por ejemplo en el femicidio, debería permitirse porque trabajamos con la figura típica, o si aplicando lo que se llama pérdida por fechoría, o lo que sería si aquella acusado quiso silenciar a la víctima, ¿cómo va a pedirme el derecho a confrontarse si a causa de él la víctima no comparece o fue silenciada? Tanto cuando la amenaza, tanto cuando la ha matado. Aplico criterios como hace la Cámara Federal de Casación Penal de amplitud probatoria y permito el ingreso de declaraciones previas, y quito el ámbito de las declaraciones previas y las trabajo como si fueran prueba. Hay un fallo de la doctora Figueroa en ese sentido. Es decir, yo he trabajado 13 hipótesis que se podrían dar
para admitir la prueba y una para no admitirla, que sería aplicar el fallo Benítez en toda su extensión en términos de no admitir el testimonio de oídas o las declaraciones previas. Pero bueno, este es un tema que se da, es recurrente, no solamente en nuestro país, se da en otros países y hay países que le han encontrado solución, hay fallos del Tribunal Europeo y hay fallos de la Corte de Estados Unidos que trabajan sobre esta materia. El caso Giles contra California, ese sujeto que manipulando un arma mata a la mujer y luego viene a plantear de que fue un homicidio culposo. O sea, decía que se disparó el arma y el fiscal quiere introducir las denuncias previas de la mujer y la defensa dice que no tiene derecho a confrontarla y aplican hasta la Corte de California dicen que sí, porque él la ha silenciado y ha impedido que venga a juicio. Y la Corte de Estados Unidos dice no es así, en términos generales que hay que demostrar la intención de silenciar, pero esta discusión se dio y hay otros casos, Hammond con Indiana y demás que han trabajado en el tema, Davis con California también. Entonces, estas discusiones, sobre todo las provincias que han aprobado el juicio por jurado y han establecido una norma que impide el ingreso de testimonios de oída, ¿cómo impacta esto en la admisión de pruebas? Esto lo tenemos en los conflictos que tenemos en las provincias que trabajamos con jurado, pero también lo podrían plantear en cualquier juicio cuando se dice que la prueba debe producirse en juicio y que los testigos son aquellos que declaran sobre lo que vieron y tienen que venir a exponer en juicio. ¿Qué pasa con la víctima que no puede o no quiere? O sea, no puede porque ha sido asesinada, y no quiere por cualquier motivo. Otro de los casos, acá está lo de la víctima que no comparece, si se puede incorporar, hablando del contexto, no del caso concreto. ¿Qué sucede con el derecho a confrontar? ¿Qué sucede con la víctima que se retracta, como decía recién, que se desliga y apoya al agresor? Que la discusión de si debe prevalecer la declaración en juicio. Nosotros tuvimos un caso Miño que fue hasta el Superior Tribunal, lo habían condenado cuando la víctima se retractó. La persona había sido agredida y luego, según la acusación, había sido intentada prender fuego con combustible. Luego se retractó en juicio y dijo que se había tirado ella el combustible y demás. La primera instancia condena, casación confirma y el superior dice que no, que lo que vale es la declaración en juicio y que no hay elementos para quebrar el indubio pro reo y revoca la sentencia y absuelve. Está por acá, no sé si está la jueza Sili, que fue la jueza de primera instancia, está acá en el Q, pero no la veo. Debe haber seguido. Así que ese tipo de casos con esa jurisprudencia también es un tema que tenemos que trabajar. Si hay alguna prevalencia por la declaración en el juicio, o si podemos entender que la declaración en juicio es una declaración más y que hay que mirar todo el contexto, toda la prueba, todos los elementos y en base a eso dictar sentencia. Luego, ¿qué sucede con la cámara Gesell? ¿Qué sucede con aquella víctima que es mayor de edad entre que la causa se eleva a juicio y se va a hacer el juicio? Si se puede incorporar la filmación de Gesell con el testimonio del psicólogo o si directamente tiene que venir la menor mayor de edad ya, o el menor mayor de edad a declarar en juicio porque ya está sujeta al derecho a confrontación por parte del acusado. ¿Y qué pasa cuando la víctima es mayor y quiere declarar? ¿O qué pasa cuando la víctima es menor y va declarando por tramos? Porque en el primer momento con el psicólogo declara unas cosas y luego se abre a declarar y la develación se va convirtiendo en tramos y en algunos lugares hay protocolos que dicen que solo una vez debe ser oída y que no debe ser revictimizada. ¿Cómo adaptamos eso para escucharla, dejarla oírla y oírla de la mejor manera y sin que eso implique una revictimización? ¿Y cómo impacta eso en la prueba cuando empiezan con hechos de tocamiento y luego terminan testificando que son, después de 3, 4 cámaras Gesell, terminan testificando que son hechos muchísimo más graves o imputando a mayor cantidad de gente o desdiciéndose de la primera testimonial y afirmando contra otros? Es decir,
Y todo esto por ahí se vuelve a replantear cuando en el interín se convierte en mayor de edad. ¿Qué valor tendría el del testigo, o sea, el del operador de la GES, el psicólogo, cuando la víctima es la que viene a declarar a juicio y le habla en contra, digamos, o se desdice? Ya estoy terminando la hora. Ahí vino la jueza que había dictado el caso Miño. Tarde llegó. Bueno, y luego, ¿qué sucede con los aspectos típicos del femicidio? Que es lo último que por ahí he trabajado. Hay provincias y cortes provinciales que entienden que el homicidio íntimo va por, aún en contexto de femicidio, va por el inciso 1, como pareja, y no por el 11, en concurso ideal o aparente, como sea. Y cómo eso invisibiliza los femicidios, cómo le impide a las víctimas incluso acceder a los beneficios de la ley de víctimas de femicidio, o sea, de causa habiente. Pero aparte los invisibiliza porque aparece como un homicidio calificado por pareja o por parentesco y no por contexto de género. Esto hay al menos 2 provincias que tienen ese criterio. Hay un caso Rojas de la provincia de Chubut, por ejemplo. Y bueno, ¿cómo trabajar en esto? Hay fallos interesantes tanto de la provincia de Buenos Aires como de la provincia de Córdoba, que he visto de Mendoza también, por decir algunos de los que me acuerdo, pero esta cuestión también es una cuestión típica que hace también a qué prueba ofrezco, porque es mucho más fácil probar la relación de pareja que por ahí el contexto de género, y sobre todo cuando se trabaja con jurados. Y bueno, los juicios abreviados, los cambios de calificación, creo que ya estoy en la hora, así que voy a... lo que se ha planteado recurrentemente, la provincia de Corrientes tiene algún fallo del Superior Tribunal sobre la facultad del Ministerio Pupilar, esto que está apareciendo con cada vez más fuerza, de que los pupilares no solamente asisten a los menores víctimas, sino que también adquieren facultades o intentan adquirir facultades recursivas, aún cuando los códigos no lo prevén, cuando el acusador se retira o cuando el acusador no recurre y lo hace el pupilar. En Corrientes le han otorgado la facultad ante una absolución que no fue recurrida por el fiscal, sin estar en el código, sin estar prevista la ley y sin haber acusado el pupilar. Es decir, ¿cuál es la función del pupilar en este tema? Y cómo también repercute la Ley Nacional de Víctimas cuando hay provincias que no han adherido a ella y aún así aplican algunos de los institutos que la ley prevé. Les dije que venía a traerles problemas, no soluciones, y bueno, si la víctima es parte en los procesos penales, aún sin querellante, si puede la víctima recurrir, si puede ofrecer pruebas, si puede... Esto también es un tema que está empezando a surgir. Si se la debe consultar, estamos todos de acuerdo, pero si su opinión es dirimente o no. Bueno, hay provincias que tienen que la opinión de la víctima, por ejemplo, para el juicio abreviado es dirimente, hay otras que no. Entonces, ¿qué alcance le vamos a dar a eso? Si se pueden pedir medidas tutelares de oficio, la Cámara Federal de Casación Penal, en una condena por juicio abreviado, el juez de oficio le agrega otras medidas de protección hacia la víctima y la Cámara lo confirma ante un recurso. En otros casos, como nos ha pasado a nosotros, la Cámara lo revoca. ¿Cómo impactan las leyes pensadas para los sistemas mixtos? Fíjense que mucha de la jurisprudencia que se elabora a nivel federal o a nivel nacional, que uno lee, son casos que vienen de jueces de instrucción, de sistemas mixtos, y cómo eso repercute sobre todo lo que hablamos de derecho a confrontar y demás. Bueno, si hay casos de puro derecho lo pongo porque uno ve muchas de las sentencias que son corte y pegue, corte y pegue, corte y pegue, y en función de eso resuelven. Y se olvidan de los hechos, se olvidan de las pruebas del caso. Si se flexibiliza el estándar de prueba, que es lo que hablé al inicio, y si hay casos de prueba única, muchas veces se dice, no, lo único que tenemos es la declaración de la víctima. Esa es una investigación mal llevada, porque la víctima nos aporta muchísimo con su declaración. Entonces, hay un sesgo, un prejuicio de que solamente está la declaración de la víctima. Con la declaración de la víctima te condenan. Bueno, los fiscales deberían trabajar mejor también en
a partir de la declaración de la víctima, buscar otros elementos. Y lo que yo he llamado amplitud probatoria versus completitud del relato en un artículo que escribí en el Dial hace poco, en donde todo lo que no se hace o no se quiere hacer, porque probar los hechos que tal vez es dificultoso, se basa sobre la amplitud probatoria. A veces no sé cuándo, no sé cómo, no sé dónde, pero fulana fue abusada, fulana fue atacada, fulana... Bueno, hay que hacer un esfuerzo razonable del fiscal, por más que no tengamos las precisiones de día y hora exacta, pero un esfuerzo razonable para precisar algo, precisar lo que se pueda precisar. Pero a veces vemos que hay una tarea liviana desde parte de quienes llevan las acusaciones a juicio y le tiran el fardo, como quien dice, a los jueces para que resuelvan. Y a veces hay que trabajar con más responsabilidad. Hay gente que trabaja muy responsablemente y hay otros que, teniendo un caso que lo pueden entender como de puro derecho, llevan solamente la denuncia, copian la denuncia y eso es la imputación. Y con eso muchas veces con un poquito más van a juicio. Bueno, hay que trabajar, porque eso sí es invisibilizar a la víctima, es trabajar sin perspectiva de género, a mi criterio. Bueno, la distinción de medidas cautelares y tutelares, que es lo que hablé ayer, no lo voy a repetir, y los que no vinieron no me acompañaron. Y el derecho a la intimidad, bueno, con las evidencias, ayer contaba un caso de una madre que discute con el padrastro, y él se va, deja el teléfono, ella mira el teléfono, había imágenes grabadas del señor manteniendo relaciones sexuales con la hija. En base a eso se hace una Gesell, la chica en Gesell dice que no fue abusada, y en base a eso se va a juicio. ¿Cómo impacta la posibilidad de ver en el teléfono de otro, o sea, de la pareja, pero de otro, esas imágenes sin su permiso y acceder a esas imágenes? ¿Y cómo impacta la Gesell, que la chica dice que no fue abusada y el psicólogo dice que no miente, que dice la verdad, ese cliché que tienen todos los... no miente, que no hay fabulación, que no hay... ¿Cómo impacta eso en materia de prueba? Y bueno, un poco esto es la idea de lo que tenía que trabajar, y esto es lo que decía de lo que he desarrollado como test del esfuerzo razonable. Los jueces de garantía y de control deben ser de control y de garantía, deben controlar que el fiscal o el acusador haga un relato que sea lo más preciso posible, digo, porque muchas veces no se acuerda, perfecto, no se acuerda, pero algo tienen que trabajar, y a veces las calificaciones legales no condicen con los hechos que describen, a veces los hechos muchas veces no están bien descritos, y yo creo que a menor cantidad de datos que se aporta debe ser mayor el esfuerzo de la investigación y no a la inversa. Bueno, esto es todo y les agradezco el tiempo, solamente le dejo disparadores, ahora es problema de ustedes todo lo que les he dicho. Muchas gracias.